Y quiero que comencemos con este problema. Dice que un caballo está atado a un poste y la cuerda con la que está atado mide 3 metros. Y tenemos esos tres incisos. Les voy a dar 2 minutos para que piensen un poco cómo resolver este problema. Saludos. Ah, sí, perdón. Sí, perdón. ¿Listos? Entonces vamos a ver. Ante el primer inciso, ¿cuál es el área que puede recorrer ese caballo? Jóvenes. ¿Cómo sería la de su propio eje? Entonces sería una figura como esta. Ok, entonces, ¿cuál sería la figura? Entonces, para la respuesta a esta pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué figura geométrica sería? Aquí, en el inciso B, ¿qué figura forma esa área? Un círculo, muy bien. ¿Y cuál sería el área que puede recorrer ese caballo? Muy bien, sería pi por, sería el número pi por el radio al cuadrado, ¿no? Sería pi por radio al cuadrado, que sería pi por 3 al cuadrado, que sería pi por 9. Sería aproximadamente 28.3, ¿verdad? Metros cuadrados. Aquí es un círculo. Ok.
Dice el siguiente inciso, supongamos que el poste del caballo se encuentra en la coordenada 0,0. Entonces aquí ya lo puse en la coordenada 0,0. Y la paca de alfalfa se encuentra en el punto A 3,1. Y entonces el punto A 3,1 sería este 3,1. ¿El caballo podría comer de esta paca de alfalfa? Aquí tenemos la alfalfa en el punto rojo. Entonces, ¿por qué no alcanza? Ajá, no alcanza el área. ¿De qué otra forma lo podrían explicar? Vean, vamos a ponerle que no. Y vamos a regresar a nuestro debug. Y vamos a si yo me moviera, ¿ya vieron? Me moví el caballo, es decir, se movió el caballo. Y por más que lo mueva yo, nunca toca el punto 3,1. ¿Ya vieron? Entonces no. ¿Por qué sería? Y entonces vean aquí. Aquí tengo el punto 3,1. Vamos a dibujarlo. Ahí está, el punto C 3,1. ¿Ya vieron? Quiero que vean. Esta sería la cuerda y esta sería la paca de alfalfa. ¿Cómo lo explicarían en términos de distancia del poste? Jóvenes. Ah, que cómo podrían justificar que no alcance la paca de alfalfa en términos de distancia. Hagan. Ajá, exactamente. Porque la paca de alfalfa se encuentra a más de 3 metros de distancia, ¿no? ¿Sale? Y entonces así sería el primer ejercicio. Y entonces, un lugar geométrico muy característico de las, de los, de geometría analítica de la circunferencia. Y entonces, esta es la circunferencia. Ahorita vamos a ver cómo se forma una circunferencia. Entonces, le doy un minuto para que saque su captura de pantalla. Listo. Y ahora, la pregunta dice, ¿cuántos triángulos rectángulos de hipotenusa 5 unidades puedes construir si uno de sus vértices se encuentra en el vértice en el punto 0,0? Entonces vámonos a nuestro GeoGebra. Y nos dice que uno de sus vértices del triángulo debe estar en el punto 0,0. ¿Sale?
Y pues acuérdense que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, que en este caso es este, y la hipotenusa es el lado más largo, en el caso es este, y este es el que mide 5 centímetros. Y entonces, ¿cuál sería los, los lados? ¿Cuánto medirían los otros dos lados? 3 y 4 unidades, muy bien, Rod. Y entonces el primer triángulo que podríamos dibujar es aquel que tiene 3 y 4 unidades. Entonces aquí es este. Ahí está, nuestro primer triángulo. ¿Es el único? Entonces es el único este triángulo que puedo dibujar de hipotenusa 5. ¿Cuál sería otro? Pues otro sería el opuesto, ¿no? El de 4 y 3. Es decir, que fuera de 4 y de 3. Y también me diría hipotenusa 5. ¿Ya vieron? Ese sería otro. ¿Serían los únicos? ¿Dónde más puedo dibujar triángulos de hipotenusa 5? En negativo, ¿no? También los puedo dibujar en negativo. Menos 3,0 y menos 4,3. Perdón, menos 3,4. Y dibujo los polígonos. Luego menos 4,0 menos 4,3. Ahí está. Listo. Y también los puedo hacer hacia abajo, ¿no? ¿Serían los únicos?
Sí. Este cemento mide 5 unidades. Por ejemplo, yo podría trazar un cemento aquí que midiera 5 unidades. ¿Así? O otro cemento aquí que midiera 5 unidades. Sí, ¿no? Entonces quiero que vean esto. Vean. ¿Qué pasa si yo hago un polígono aquí, aquí y aquí? Este hipotenusa, ¿cuánto creen que mida? 5. Si yo hago un triángulo aquí, aquí y aquí, ¿cuánto creen que mide esa hipotenusa? Ay, si yo... Entonces, ¿cuántos triángulos de hipotenusa 5 puedo dibujar? Jóvenes. ¿Cuántos triángulos de hipotenusa de 5 unidades puedo dibujar en el plano cartesiano? Muchos. Entonces acuérdense que muchos en geometría analítica los decimos como una infinidad. Y entonces la respuesta es una infinidad porque yo puedo trazar muchos triángulos. Por ejemplo, aquí puedo trazar otro triángulo. 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 ¿Ya vieron? Y todos son de hipotenusa 5. Y si vemos todos sus vértices al unirlos forman una circunferencia. Y ese es el lugar geométrico que a nosotros nos interesa analizar, la circunferencia. Y ahora bien, ¿cómo determinamos la parte más importante es cómo describir los lugares geométricos? Y acuérdense que una de las partes importantes de los lugares geométricos es describir su ecuación. Y vamos a tratar de determinar su ecuación. Ahora bien, tenemos esta circunferencia que tiene de radio 3 y tiene centro en la coordenada A, que tiene coordenada 0,0. ¿Sale? ¿Qué es lo único que sabemos de esta circunferencia? Y bueno, tiene en la coordenada B, tiene coordenadas X, Y. No sé cuáles son. ¿Qué es lo único que sé? Analicen la figura. Que tiene hipotenusa 3. Muy bien.
Es decir, esta distancia tiene que medir a fuerzas 3, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Que la distancia del punto A, que es 0,0, al punto B, que es x, y, mide 3. Muy bien. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? Bueno, lo único que sabemos es que la distancia de A a B es igual a 3. ¿Cómo calculamos la distancia de entre esos dos puntos? ¿Jóvenes? Y como dice su compañero, es un triángulo de hipotenusa 3. Entonces aquí está un cateto y aquí está otro cateto. ¿Cómo calculamos la distancia? En geometría analítica. Jóvenes. Como dice Betsabet, conocemos el radio y el punto de origen. Pero entonces, ¿cómo calculamos ese radio en geometría analítica? ¿Nadie se acuerda? Ajá. ¿Cómo calculamos esta distancia que mide 3? Vean su figura. Este es un triángulo rectángulo de hipotenusa 5 y aquí está su ángulo recto. ¿Cómo calculamos esa distancia de 3? No, esa es la fórmula de la pendiente. Entonces, yo les recomiendo que pues sí pongan un poco de atención a sus clases. Si ya están haciendo el esfuerzo de venir, pues hagan un poco de esfuerzo. Ya no me voy a detener más en esto, ni tampoco me voy a estar enojando. Entonces, la distancia de AB, acuérdense que era con el teorema de Pitágoras, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Si ya el que desee aprender, pues lo hará. No hay ningún problema. Entonces lo único que sé es que esta distancia que estoy aquí poniendo es igual a 3. Y entonces puedo hacer la igualación. 3 es igual a esta distancia. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Es lo único que sé de esta distancia. Y ahora sé que por la sustitución de la fórmula, yo sé que debo tener x2 y x1. Acuérdense que x1 pues puede ser el principio, y entonces aquí le pongo x1, y1, y este x2, y2. Y entonces lo que hago es sustituir. X1 vale 0. X2, como no conozco su valor, le pongo x. Y1 vale 0. Y y2, como no conozco su valor, le pongo y. Y entonces como esto vale 3, pues lo sigo igualando. Entonces x2 que vale x menos x1 que vale 0 al cuadrado más y2 que vale y menos y1 que vale 0
al cuadrado. Y ahora vean, si yo quisiera eliminar esta raíz cuadrada, lo que hago es operación inversa, que en este caso es el cuadrado. Y entonces pongo 3 al cuadrado, pero lo tengo que hacer de los dos lados para que se conserve la igualdad, acuérdense. Entonces lo que hago es elevarlo al cuadrado. Y con eso se elimina la x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y entonces aquí podemos eliminar este cuadrado y me queda 3 al cuadrado es 9, es igual a x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Entonces esto que acabamos de obtener se conoce como la ecuación de la circunferencia, donde coloquialmente les ponen en los libros de geometría, pero si se fijan viene de la distancia de dos puntos, es que en los libros de geometría analítica se los ponen así: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esa es la ecuación que les ponen, donde h y k corresponden al centro de la circunferencia, los valores de la circunferencia. Y vean, entonces h, k son las coordenadas del centro. Entonces en x vale 0 y en y vale 0. Y entonces si lo sustituimos, x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y el radio sé que mide 3, y entonces le pongo 3 al cuadrado. ¿Ya vieron? Que es lo mismo que obtuvimos aquí. ¿Ya vieron? Y entonces la ecuación de la circunferencia se refiere más que nada a la distancia entre dos puntos, al teorema de Pitágoras. Si fijan, si ponen un poco de atención en sus primeros apuntes, acuérdense que la distancia entre dos puntos la tuvimos a partir del teorema de Pitágoras. Y entonces lo volvemos a retomar aquí para la ecuación de la circunferencia. ¿Y por qué digo que el radio mide 3 y por qué lo igualo al radio de la circunferencia? Porque ¿qué pasa? Si yo este radio 3 lo muevo por toda la circunferencia, ya vean, por más que lo mueva, nunca cambia de longitud, siempre va a valer 3. Y entonces en cualquier punto este se convierte en x, y este nunca cambia, este siempre va a ser 0,0 y siempre la distancia va a valer 3. Es por eso que en geometría analítica la circunferencia se define como aquel conjunto de puntos cuya distancia entre el 0,0 y ese punto B es 3. Así se define la ecuación de la circunferencia. La equidistancia entre los puntos y el centro, que es igual al radio. Entonces les doy un minuto para que saquen su captura de pantalla. Y entonces dice: una circunferencia de radio 8 unidades cuyo centro se encuentra en el punto A 3,5. Hay que determinar la ecuación de la circunferencia. Y entonces tenemos el punto A, que es 3,5, y tenemos una circunferencia que tiene radio 8 unidades. Entonces yo la voy a hacer aquí. Miren, aquí es el circunferencia y radio. Y entonces le doy clic y ya me pide el radio, que en este caso es 8 unidades. Listo. Aquí está el segmento. Y este segmento mide 8 unidades.
Este segmento mide 8 unidades. Ya está dibujada nuestra circunferencia. Y entonces nos dice que hay que encontrar la ecuación de esa circunferencia. Y entonces nosotros sabemos que este punto A tiene coordenadas como coordenadas 3,5 y este punto B tiene coordenadas pues quién sabe cuáles. Y entonces le pongo X, Y. Entonces lo único que sé es que la distancia entre el punto A, que tiene coordenadas 3,5, y el punto B, que tiene coordenadas X, Y, es de 8 unidades, que es el radio de la circunferencia. Y entonces para encontrar la ecuación, pues tenemos dos métodos. Uno es utilizando la distancia. Acuérdense, este siempre como es el principio. Tiene coordenadas X1, Y1. Y este como es el final, tiene coordenadas X2, Y2. Y entonces yo lo único que sé es que la distancia entre AB es igual a 8 unidades. Y yo sé que esta distancia la calcularon con la ecuación de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Sale? Y entonces podemos dejar igualado. 8 es igual a, yo sé que X1 vale 3. Yo sé que Y1 vale 5. Yo sé que Y2 vale Y porque no sé su valor. Y yo sé que X2 vale pues X porque yo no sé cuánto vale. Y pues yo lo único que le puedo poner es X. Y entonces X2 vale X. X1 que vale 3 positivo. Más Y2 que vale Y, porque no sé su valor, menos Y1 que vale 5 al cuadrado. Y entonces yo sé que para eliminar esta raíz cuadrada, pues elevo al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a X menos 3 al cuadrado más Y menos 5 al cuadrado. Esto es igual al cuadrado. Y entonces se eliminan estas raíces. Pero si puedo hacer esto de 8 al cuadrado, que es igual a 64, es igual a X menos 3 al cuadrado más Y menos 5 al cuadrado. ¿Sale? Y esa es la ecuación de la circunferencia. Entonces les doy un minuto para que saquen su captura de pantalla. ¿Listos? Esa es la primera forma. La segunda forma es con ayuda de la fórmula. Yo sé que, como les dije en los libros de geometría analítica, les dicen que la ecuación de un círculo está denotado por la ecuación x menos h al cuadrado más
y menos k al cuadrado, y eso siempre va a ser igual al radio de la circunferencia al cuadrado. Y entonces ponemos nuestros datos. El radio de la circunferencia mide 8 y el centro h, k es el punto A, que tiene coordenadas 3,5. Es decir, de aquí se desprende que h es igual a 3 y k es igual a 5. Entonces lo único que hago es sustituir x menos 3, porque es lo que vale h, al cuadrado, más y menos k, y menos 5, que es lo que vale k. Y esto es igual al radio, y el radio mide 8, 8 al cuadrado mide, y 8 al cuadrado es 64. Entonces queda x menos 3 al cuadrado más y menos 5 es igual a 64. Y eso es con ayuda de la fórmula que nos dice el libro de geometría analítica. Cualquier libro de geometría analítica que ustedes revisen, o cualquier video de geometría analítica que ustedes revisen, les va a dar esa fórmula. Entonces eso era lo que les quería yo comentar el día de hoy, cómo tratar de encontrar la ecuación de la circunferencia, parte de la ecuación de la distancia entre dos puntos, como ya lo vimos. Entonces eso era todo. Ya más al rato cuelgo su actividad. Déjame. Entonces ya puedo borrar esta parte para que pueda yo pasar lista. Y entonces más al rato les coloco su trabajo en la plataforma de Classroom. Ya quien lo desea hacer, pues adelante. Entonces, si no hay alguna otra duda, pues yo sí les recomendaría que valoraran el esfuerzo de sus maestros. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, por lo menos de manera personal, en que ustedes traten de hacer las actividades, pero mientras ustedes no las hagan y mientras las sigan copiando, pues uno no puede hacer nada más. Es un poco triste calificar 25 trabajos que son lo mismo, sin que haya un pensamiento individual. Es triste ver que alumnos que tienen 90, que están bien, se les ponga 0 porque se encuentran exactamente los mismos archivos en otros compañeros. Entonces traten de evitar eso, porque pues sí es penoso esa situación. Yo sé que no me van a hacer caso, no hay ningún problema, pero traten de evitar esa situación. No hay esta parte de que al final de cuentas pues ustedes sabrán qué es lo que ustedes sabrán cómo gestionar su aprendizaje. Entonces, si no tienen alguna duda, pues aquí dejamos la clase. Y si no, aquí voy a estar hasta las 10 para que les resuelva alguna duda. Ahorita en un momento ya subo el trabajo a Classroom. José Javier Morales Mirón dice: ¿cuenta para el tercer parcial? Sí, cuenta para el tercer parcial. Antes de que se me olvide,
Les dije que en el tercer parcial les iba yo a evaluar con el curso de GeoGebra. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? De la siguiente manera. Van a tener que crear su cuenta de GeoGebra. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta de GeoGebra. Y todos los dibujos me los van a hacer en GeoGebra. Por ejemplo, yo tengo mi perfil de GeoGebra, pero en un momento se los les muestro. Entonces, fíjense, ese es mi perfil de GeoGebra. Y entonces aquí van a hacer todas las actividades que les ponga yo. Le ponen actividad 1. Actividad de ecuación de la circunferencia, por ejemplo. Actividad parábola. Actividad hipérbola. Y me van a compartir su link. Aquí le ponen compartir. Y ya sea que lo compartan y le dan copiar enlace. Y en su tarea me adjuntan el enlace. También lo pueden hacer a mano si es que no desean hacerlo en Classroom. Pero si desean el punto de Classroom, me van a tener que adjuntar en todos sus trabajos las gráficas de GeoGebra, pero desde su perfil. No van a hacer capturas de pantalla del celular, van a hacer desde su perfil que me compartan su enlace. Y yo lo reviso. Entonces no sé si tengan alguna duda de cómo voy a evaluar el curso de GeoGebra. Sí, pero acuérdense que si son ecuaciones, hay una parte, los gráficas en GeoGebra y los cálculos a mano. Sí, ya a partir de todas las gráficas que van a hacer a partir del día de hoy ya son en GeoGebra. Si desean el punto, si no, lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Ajá, sí. Aquí por cada inciso me adjuntan por ejemplo, me adjuntan la actividad, ahí me dice, enlace de las gráficas. Todas las gráficas que ocupé en este trabajo me las adjuntan en GeoGebra. O sea, todas las que hice yo. Ven que en todas hice una gráfica. Entonces me las adjuntan en GeoGebra. Y ya nada más los cálculos a mano. Eh, Sí. Y entonces quien lo quiera hacer a mano o no lo puede hacer en GeoGebra no hay ningún problema. También a mano es igual de válido. ¿Sale? Entonces, nos vemos jóvenes. Si no tienen alguna duda, aquí voy a estar hasta las 10. Ahorita subo la actividad. Ya, ya acuérdense que no paso lista oral, lo hago con la lista del Meet. Entonces nos vemos.